Hola, es un gusto compartir contigo este mundo mundanal. Mi nombre es Axel Elías, co-creador de este proyecto audiovisual independiente que explora los vínculos entre investigación, creación artística y vida cotidiana. En el episodio de hoy hablamos con la doctora Ana Laura de la Torre sobre diplomacia deportiva. Aprovechamos que es año olímpico para abordar algunos cambios principales de la diplomacia deportiva en el siglo XX, así como los retos del presente. Pido una disculpa de antemano, pues cometí unos errores en la grabación. El audio no está en sus mejores condiciones. No así, la conversación fue sumamente rica. Nos encantará escuchar sus comentarios, leerles y, como siempre, bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva entrega de Mundo Mundanal, que en esta ocasión estamos con la doctora Ana Laura de la Torre, que es licenciada en Comunicaciones por la Universidad Iberoamericana, maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora y doctora en Historia por el Colegio de México, ¿no? Es una investigadora que ha trabajado el tema del deporte desde diversos ángulos. Quizá lo más reciente o lo más grande, ¿no? Por lo que implica publicar un libro es Cruzadas Olímpicas, que es el libro que publicó el mismo Colegio de México, pero también tiene trabajos sobre diplomacia deportiva de manera amplia, sobre propaganda, sobre relaciones internacionales y bueno, algún otro tema que me haya quedado ahí fuera. No, básicamente es eso, los desfiles deportivos. Los desfiles deportivos. Y los Juegos Centroamericanos también. Y los Juegos Centroamericanos es un tema que también ha faltado bastante en la historiografía, ¿no? Se ha trabajado justamente el movimiento olímpico, Juegos Olímpicos, pero sí el Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, no tanto, ¿no? Que es uno de los temas que sí contribuyes en esa área. Sí, claro que sí, porque mira, hay un tema aquí que es el cuestión del idioma. Yo creo que la historiografía anglosajona, que es la que pues ha hecho más trabajo sobre deportes, no se ha acercado ni a los panamericanos ni a los centroamericanos, particularmente por la barrera del idioma. Sí. Y como tú sabes, ha habido un retraso en las academias latinoamericanas para acercarse al deporte, y pues en años recientes es que ha empezado a generar interés esto, aunque también hay interés del lado de la historiografía anglosajona, pero está, como decía, el tema del idioma. Porque los Juegos Centroamericanos son los juegos regionales más antiguos que hay en la historia del deporte moderno y que fueron avalados por el Comité Olímpico Internacional. Sí, justamente estoy pensando como en los Juegos Olímpicos, como desde el lado anglosajón ha sido principalmente fuentes en inglés, ¿no? Desde el cual abordan México 68 principalmente, ¿no? Pero sí, esta parte en español no tanto, ¿no? Y pues bueno, está Ana Laura con nosotros porque vamos a hablar justamente sobre diplomacia deportiva desde una perspectiva histórica, ¿no? Entonces es el tema que nos reúne hoy, entonces comenzamos con eso. Sí, mira, claro que sí. Yo quisiera que pensemos, por ejemplo, en la última experiencia, digamos, del fútbol, del mundialismo, del fútbol mundial, que fue este mundial que hubo en Qatar, que fue muy, muy polémico porque llegó a un país donde no había una tradición futbolística, donde había altas temperaturas. Sin embargo, es un país que estaba generando muchísimo financiamiento para el fútbol mundial, y es también un país, les llaman estas monarquías petroleras, que están muy interesadas en convertirse en una especie de hub deportivo, llevar a cabo ahí múltiples competencias internacionales, mundiales, de todos los deportes que se nos puedan ocurrir, y pues la fascinación que ellos tienen desde que nacieron como país. Qatar nace a principios de los años 70, y desde entonces ellos ponen un foco en el fútbol, invitan a Pelé en sus ceremonias de ya que están haciendo como nación. Y bueno, llega esta oportunidad de ser sede mundialista, muy polémica por todas las cuestiones de mano de obra esclava, por todas las cuestiones de la temperatura. Se cambia la fiesta mundialista del verano a diciembre, pero lo que nos está diciendo este mundial es cómo el deporte se ha convertido en una herramienta fundamental para los países para generar una imagen positiva hacia el exterior.
y también utilizar esto que se llama su poder suave o el soft power, que pues como sabemos es lograr tener una imagen positiva, hacer que la gente haga algo o que está en tus intereses como nación, ¿no? Y pues tanto Qatar como Arabia Saudita han generado mucho esta diplomacia utilizando el deporte. Algunos dicen que es sport washing, este término de cómo utilizas el deporte por tus propios intereses, no necesariamente a favor del deporte, sino por tus propios intereses políticos y económicos, ¿no? Y pues este año, 2024, va a ser el año de los Juegos Olímpicos. Por tercera vez, París va a ser sede olímpica. Vamos a recordar que en 1900 lo fueron en el marco de una feria mundial. Era un evento paralelo, un evento quizá menor, con una participación pues realmente mínima comparado con lo que es hoy. Después fueron en 1924 cuando ya los Juegos se están consolidando como un evento, digamos, con un perfil propio, con una personalidad propia, y una vez más vemos a París como sede, esta vez también queriendo llevar lo que se llama esto del la imagen país o esta cuestión de la mercadotecnia país a su máxima expresión, sacando al evento de un estadio, teniendo al río Sena como el gran escenario donde se va a llevar la inauguración. Y pues esto no es otra cosa más que propaganda a favor de la ciudad sede, que es París, y pues de manera general de Francia, ¿no? Sí, ahora estaba pensando con lo que decías, cómo esta diplomacia tiene que ver con el Estado, pero también con ciertos actores particulares, ¿no? Estoy pensando como también estos intereses, pues desde lo petrolero o más amplio con lo que está pasando con el PSG, ¿no? De París, o no solamente con estos países, sino también con otros, como lo que ocurre con el Manchester City, ¿no? En la cuestión de fútbol. Y como si el caso de París, nuevamente regresamos a esta idea de la construcción de nación y todos los mecanismos que van implicados con la diplomacia deportiva, ¿no? Que no sé si vayas a hablar un poco de eso. Sí, mira, ahí iba. Digamos que ya sabemos papel crucial que desempeña el deporte en las relaciones internacionales, pero esto es algo que se ha reconocido a fechas muy, muy recientes. Realmente, si tú analizas, digamos, todos estos libros, textos teóricos que se han hecho con relación a las relaciones internacionales, realmente no incluían al deporte. Es de manera muy reciente que se ha reconocido que hay lo que se llama ya una diplomacia deportiva. Y no es algo nuevo. Si tú quieres trazar, digamos, los orígenes en la historia, te puedes ir hasta la Grecia clásica. Evidentemente, tal y como la conocemos ahora, es un proceso que empieza a finales del siglo XIX, mediados del siglo XIX, y que culmina, digamos, una primera etapa con el fin de la Guerra Fría, y que es cuando empieza todo este proceso de globalización, cuando empieza todo este proceso de que los estados empiezan a ser más pequeños, este proceso en que las empresas empiezan a tener un papel muy, muy relevante en la geopolítica internacional. Esto también va a incluir al deporte, ¿no? Toda una discusión si el deporte es o no un espejo de lo que sucede en el mundo o tiene una lógica propia. Yo sí soy de las que comparto la visión. Hay una autora que se llama Barbara Keyes, que ella ha estudiado mucho este tema, y ella lo que dice es que el deporte es cultura, ha generado un lenguaje, ha generado ciertos códigos. No nada más son actividades físicas que se importan o se exportan de un país a otro, sino que ha generado instituciones y también genera identidades, ¿no? Entonces es más allá de este paradigma del espejo, es más allá de este paradigma de la guerra y la paz, que fue mucho lo que vimos durante la Guerra Fría. Aquellos que todavía nos tocó vivir en la Guerra Fría, los más jóvenes ya no tienen referencias de esto. Directas, cuando menos, sí. Y pues la Guerra Fría es este conflicto mundial que colocó en un ring ideológico a Estados Unidos contra la antigua Unión Soviética, y pues que tuvo en el deporte un escenario. Pero digamos que estos procesos de ahora de globalización nos han mostrado
cómo el deporte genera una diplomacia muy peculiar en la que están involucrados tanto actores estatales como actores no estatales y digamos también las empresas, ¿no? Se ha generado una amplia bibliografía recientemente, sobre todo en los países anglosajones, sobre esto que es la diplomacia deportiva, evidentemente teniendo como protagonistas a países como Estados Unidos, que es una potencia mundial, pero también es una potencia deportiva, a Gran Bretaña, que evidentemente quiere reforzar mucho esta visión de que los deportes nacen en Gran Bretaña y de ahí se exportan a todo el mundo. Evidentemente China, que ahora está convertida en otra potencia global y también deportiva. Entonces tenemos todos estos enfoques, pero lo que es interesante es que incluso los mismos estados ya están reconociendo la diplomacia deportiva como parte de sus actividades, ¿no? Se reconoce, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que después de los eventos estos terroristas de las Torres Gemelas en 2001, empezaron a generar una diplomacia deportiva, de hecho un programa específico, Sports Diplomacy, dirigido a jóvenes en países donde ellos podrían ver que se generaban sentimientos antagónicos hacia Estados Unidos, como podría ser el sureste asiático o el Medio Oriente o también África, ¿no? Y también vemos, por ejemplo, que Australia es el primer país que ha codificado perfectamente bien todo lo que tiene que ver con la diplomacia deportiva, cómo se tienen que seguir los lineamientos, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo ya los estados se están apropiando de esto de qué es la diplomacia deportiva, pero también sabemos que hay un cúmulo de actores no estatales, que es lo muy interesante de este periodo actual, que también fungen como embajadores, ¿no? Ya sea con su propia imagen de causas o de las marcas deportivas, que también están viendo digamos, el impacto cultural que tiene el deporte, y entonces pues se suben también a todo este juego diplomático que involucra deportes, naciones y pues todas estas cuestiones de los logros, de quién es mejor en un escenario internacional en el ámbito deportivo. Entonces aquí podríamos, por ejemplo, pensar en Beckham, podemos pensar en Kaepernick, también que lucha contra el racismo en Estados Unidos y que se ha convertido en un embajador de esa causa, o todas las mujeres deportistas. Tenemos a todas las mujeres también embajadoras de la causa de las mujeres, su participación en el deporte, como Megan Rapinoe, por ejemplo, ¿no? Que es como muy mediática, ¿no? Ha sido, a pesar de que el equipo en general ganó, o sea, son más de 11 jugadoras, ella ha sido de las que ha tomado pues un lugar quizá emblemático, ¿no? O sea, como que sí, casi protagónico sobre los triunfos de este equipo estadounidense que ha estado en los primeros lugares por varios años, ¿no? Ellas también encabezan esta causa por la comunidad LGTBI, y también, por ejemplo, tenemos a Simone Biles, que trae también esta agenda de la salud mental, ¿no? También con Naomi Osaka, que también ella también ha puesto sobre la mesa todo este tema de la salud mental. Entonces se convierten como embajadoras, digamos, de la causa deportiva en sí, pero también de otra causa. Si ven, vemos que la ONU a mediados del siglo XX también sumó a sus intereses el deporte, en principio apoyando los estudios sociológicos del deporte, después los estudios históricos. También vemos a la ONU que ha incluido también al deporte en los logros del desarrollo sostenible, están en esta Agenda 2030. Entonces vemos cómo el deporte ya ocupa, digamos, un papel, digamos, a uno que le apasiona el tema, podría decir central, pero a la vez es parte ya muy, muy relevante de toda la cultura global, ¿no? Y esto ha permitido que los teóricos empiecen a pensar, ¿no? ¿Cómo clasificamos esta diplomacia deportiva? Porque la diplomacia deportiva no se ha ejercitado de la misma manera, digamos, de la Grecia clásica al siglo XXI, ¿no? Ha habido diferentes etapas. Y si tomamos de modelo el deporte moderno, que es este deporte moderno que surgió paulatinamente con reglas, con instituciones, que fue generando toda esta adhesión de países y tal, podemos decir que hubo esta como diplomacia tradicional, muy enfocada a lo que hacían los estados nacionales, ¿no? Con los diplomáticos
como los principales, digamos, protagonistas. Y esta llegó a su fin con el fin de la Guerra Fría, y vemos una nueva diplomacia, la nueva diplomacia deportiva, que ya incluye a todos estos actores estatales y no estatales, ¿no? También tenemos un antecedente en nuestro pasado virreinal que tiene que ver con esta diplomacia, vamos a decirle deportiva o de actividades físicas, y esta es una diplomacia más de corte cortesano, digamos, lo que llevaban a cabo las monarquías, y que tiene que ver mucho con las corridas de toros, ¿no? Las corridas de toros desempeñaban un papel fundamental como para legitimar el poder de la monarquía española en diferentes lugares de lo que hoy es Hispanoamérica, pero con eso se celebraba la llegada de un nuevo rey, con eso se celebraba la llegada de un nuevo virrey. Es decir, fue un factor fundamental de unidad y que tuvo un arraigo popular muy, muy interesante. De hecho, cuando se da las independencias, surge la pregunta de por qué siguió esa práctica tan asociada a la monarquía española, por qué no se desechó como algo que venía de fuera, porque era algo que ya la propia gente había asumido como propia, esta cultura, digamos, taurina. Y también las personas involucradas en la fiesta brava, que empezó a ser también muy cuestionada con la Ilustración, por ser bárbara, por tener esta cuestión del maltrato animal y tal, también empiezan a modernizar la propia fiesta taurina, y de hecho se convierte en una fiesta, la fiesta taurina mercantilizada, que le llaman, y en muchos sentidos precede a lo que hoy llamamos el deporte moderno, que es algo que, por ejemplo, algunos autores de la historiografía anglosajona reconocen, no todo, pero tenemos ese antecedente muy entre nosotros, ¿no? Y ahora, digamos, ya para cerrar este tema, pues esta gente ligada a la tauromaquia, pues tienen sus propias batallas de diplomacia para poder, por un lado, que no les anulen esta fiesta o no les quiten esta fiesta que está considerada ya como maltrato animal en lugares como Cataluña o en otros lugares de Hispanoamérica. En la Ciudad de México estuvo prohibida más de un año. Hace poco se acaba de levantar la prohibición o han permitido otra vez reanudar la fiesta aquí en la Plaza de Toros México. Pero digamos está toda esta gente que está impulsando la causa porque se considere patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Uh-huh. Entonces es otro tipo de diplomacia también deportiva que está ahí con todos estos actores ligados a la fiesta brava, que incluye, por ejemplo, a ganaderos y a empresarios de distinta índole, ¿no? Entonces, digamos que me parece que es un tema fascinante. A mí, de esto que platicas, siento que recuperas bastante en tu libro, ¿no? En la parte, pues como un libro histórico, hay esta discusión con la literatura que se ha escrito en diversos países. Bueno, un libro de historia. Yo lo que quiero rescatar de lo que tú has escrito en tu libro es la parte de cuestionar esta genealogía única. La genealogía única del deporte como siendo un producto europeo, cuando, bueno, si bien sí tiene una gran base en distintos entornos europeos, no solamente en el Reino Unido, ¿no? Sino que también puede ser hispánica, y por lo hispánico tenemos que entender como un sistema también global, ¿no? Que son prácticas de gallo, o así como peleas de gallos que se toman de Asia, pasan por Europa, luego llegan a las Américas, también peleas de toros, que están reproduciendo distintas dinámicas y que después van a ir agregándose a esta institucionalización, ¿no? de lo que es el deporte a partir de instituciones grandes como pues, la FIFA, el Comité Olímpico Internacional, y que van a ir generando distintas dinámicas y que solamente en los últimos 100 años podemos ver como grandes cambios, ¿no? Como bien mencionabas, no es lo mismo la diplomacia deportiva 1945 a 1991 a posterior, ¿no? Y cómo han reaccionado estas distintas organizaciones en torno a los múltiples actores que existen. Sí, es bien interesante, ¿no? De ver esta transición y no verlo como un único modelo, sino que hay diversas maneras de entender estas dinámicas. Sí, fíjate que una de mis obsesiones cuando escribí el libro era justamente abrir esta discusión con la historiografía anglosajona, en el sentido que lo que estaba como sancionado como ya un dogma casi era que era un modelo en el que nosotros éramos un país receptor, éramos un recipiente,
y en el que solamente estaban interactuando, y así lo decía la historiografía, eran estadounidenses versus ingleses. Entonces nosotros éramos un recipiente de estas dos identidades nacionales, británicos o estadounidenses, y pues recibíamos, ¿no? Cuando el proceso del deporte tuvo múltiples actores que lo expandieron. En el caso mexicano, el deporte llega por múltiples vías, no nada más ingleses, estadounidenses, aunque sean estos los deportes ingleses y estadounidenses los que más se juegan, pero no necesariamente somos este recipiente, ¿no? Porque recipiente también es Alemania, recipiente también es Bélgica, recipiente también fue la URSS. Sin embargo, nosotros nos ubican en este paradigma del defectuoso, el paradigma que solamente está para recibir, cuando todos han recibido de una u otra manera. Si nosotros vemos a la Alemania de principios del siglo XIX, vamos a ver que no tienen deportes. Si vemos a la Alemania de principios del siglo XX, también vamos a ver que los deportes ocupan un lugar secundario frente a todos estos clubes de gimnasia que había, o incluso en los países nórdicos. Entonces, en ese sentido, todos los países también fueron recipientes, ¿no? Y todos los países fueron agregando algo de su propia identidad o de su propia lógica de cultura física a estas prácticas que les llegaban. No podemos ser recipiente porque también rechazábamos, como rechazaron en muchos otros países. El rugby, por ejemplo, nunca pegó en México. El cricket tampoco. Y teníamos ingleses y había intereses empresariales muy fuertes en México de los ingleses, y pues nunca quedó, nunca pegó, exactamente. Entonces esa es un poco la discusión que yo pongo ahí en juego, y decir también que había una cultura también detrás de ciertas prácticas, de las prácticas físicas. O sea, las prácticas físicas no nada más se importaron como una diversión, como ocio, sino que tenían que ver con valores que estaban más allá de las propias prácticas físicas. Y es el caso, por ejemplo, del cristianismo muscular, ¿no? Que fueron fundamentales en la difusión del deporte en todo el mundo. El término de cristianismo muscular, siempre que lo utilizo aquí en México, porque la gente no está tan familiarizada, genera como muchas sorpresas. Es un término que surge en la prensa inglesa para designar unas novelas que salen en 1857, que retratan la vida en los colegios de élite británicos, y en los que surge, digamos, lo que ellos en ese entonces se percibe como una nueva tendencia juvenil, en que los jóvenes vigorosos, musculosos, que están practicando deporte, están generando toda una nueva corriente, y eran colegios de élite cristianos, y que fundamentaban mucho sus prácticas deportivas en este cristianismo vigoroso, ¿no? Que buscaba el equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, y que querían como reproducir una imagen de un Cristo vivo, vigoroso, ¿no? Esto también surge mucho en función de que veían que la religión se estaba feminizando. Entonces querían tener este cristianismo viril, ¿no? Y bueno, se da este apelativo de cristianismo muscular, que finalmente termina, por ejemplo, influyendo en Coubertin, y que la UAI, la Asociación de Jóvenes Cristianos, pues es la que se encarga de expandir a todo el mundo, y que también inspira en muchos sentidos a Coubertin para crear su movimiento olímpico, ¿no? Y que pues llega también a México, que tiene gran importancia desde el porfiriato hasta la posrevolución. Son fundamentales en la difusión de ciertos valores asociados al deporte, pero también había otras corrientes, ¿no? Estaba lo que también he estudiado, que es el catolicismo social, o sea, esta contrarrespuesta de los católicos, que veían o ellos veían que los protestantes, o consideraban que los protestantes estaban envenenando a los jóvenes a partir de la promoción del deporte, y entonces ellos también adoptan el deporte y empiezan a promover el deporte, pero con los principios del catolicismo, ¿no? Nunca se convierte en un movimiento internacional tal y como lo logra la YMCA. Sin embargo, sí tienen un impacto bastante relevante
en, digamos, países latinos, y por latinos podemos entender desde Francia, Bélgica. De hecho, toda esta influencia llega de Bélgica, y otros países de América Latina, evidentemente incluido México. Sí, y esto es lo que está trayendo a colación, son como las múltiples influencias, ¿no? Con la cual se va nutriendo, se les va dando forma a los distintos deportes. Algunos intervienen más algunos países, otros en algunas otras actividades deportivas influyen otras, ¿no? Algunos grupos dentro de esto, no sé, el básquetbol, fútbol, pero le van dando forma a esto que llamamos deporte, ¿no? Que es algo bastante amplio y que pues ahora casi engloba cualquier actividad física, ya sea recreativa o competitiva incluso, pero que sí tiene como una historia realmente más profunda, ¿no? Y es un poco lo que estás mencionando ahora. Sí, claro que sí, porque mira, de hecho está todo este discurso digamos, de solamente estas dos fuentes originales o de origen del deporte, que es Gran Bretaña y Estados Unidos, que es mucho lo que se trató de realzar en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Justamente eso fue lo que quiso hacer digamos, la monarquía también británica, ¿no? Utilizando a la figura de la reina Isabel para decir, bueno, todo esto que ustedes ven salió de aquí, ¿no? Pero ya para ese entonces justamente lo que se ve es la diversificación, y la diversificación de culturas deportivas, porque podríamos aceptar que, por ejemplo, un deporte como el bádminton tiene su origen en Asia. Exacto, lo conozco, por eso es una historia muy interesante, porque el origen del bádminton está en Asia, ya sea China, Japón, Malasia, la India. Los ingleses toman una versión en la India, lo llevan a la región de bádminton en Inglaterra, ahí lo bautizan como bádminton, dan dimensiones a la cancha, regulan, digamos, ponen las reglas del juego y tal, pero ahora los líderes del bádminton son chinos, son japoneses, son coreanos, son indonesios. Entonces, cuando tú piensas en bádminton, no piensas en los ingleses, piensas en las potencias asiáticas. Luego surgen anomalías, por ejemplo, ahorita la campeona, una de las campeona olímpica que fue campeona también mundial, es una española, Carolina Marín, lo cual es una anomalía completamente. Nunca hubiera pensado que iba a salir de España, porque las que seguían, digamos, en relevancia o por el ranking que habían ocupado históricamente, pues eran las danesas o eran las suecas o incluso las inglesas, ahí sí, ¿no? Pero entonces así se van generando culturas, o la lucha grecorromana. Digamos, los paradigmas de lucha grecorromana están en Europa del Este, ¿no? Por más que haya sido un deporte nuevamente inventado en el marco de los Juegos Olímpicos y tal, ¿no? Y pues en atletismo podríamos pensar en las pruebas de velocidad, en Jamaica como líder, ¿no? Aunque muchos entrenan en Estados Unidos, hay una escuela de Jamaica, o las escuelas de distancia africanas, ¿no? Entonces vemos cómo se va amoldando también una práctica a los deportistas que empiezan a ser notorios, y cómo ellos se convierten en embajadores de sus propios países, ¿no? Cómo exaltan esta figura de la nación sobre todas las cosas, pero también ahora exaltan la figura de las marcas, ¿no? Que eso es algo que empezó mucho en México 68, cuando estaba toda esta cuestión ya de las marcas detrás de los atletas, ¿no? Que Puma es la que patrocina a estos velocistas, a John Carlos y Tommy Smith, que son los que ganan en la prueba de 200 metros en México 68, ¿no? Esta figura icónica de ellos levantando el puño, y rindiendo homenaje a su marca, poniendo ahí sus tenis junto al podio, ¿no? Entonces, digamos, parece que hay una gran digresión en todo esto, pero es que es así de complejo y de rico, ¿no? El tema de la diplomacia, el deporte, las individualidades, las naciones, las marcas y todos los intereses que podamos ver ahí, incluso de las mismas instituciones que ahora controlan el deporte, como son el Comité Olímpico Internacional, o podría ser la FIFA, que son como los paradigmas de organizaciones poderosas, pero hay muchísimas, ¿no? O sea, el deporte ya es un conglomerado de federaciones, de actores muy, muy complejos y con muchos intereses detrás.
Sí, y quizá en una, diría resultado deportivo, ¿no? Pero no tiene que ser solamente una medalla o algo así, sino como una acción deportiva puede generar, es como un lente a través del cual se puede ver lo macro o a través de lo cual se puede ver lo micro, ¿no? Es decir, el triunfo de una atleta mexicana puede decirnos mucho de cómo el país intenta posicionar o una marca o una figura, qué ideas se ponen en la parte internacional, pero también puede ser como un filtro para ver cómo es el sistema deportivo, cómo llegó esa persona, si se le apoyó, cuál fue la acción del Estado, de la asociación deportiva. Entonces como que justamente parece tan caótico porque quizás lo es, ¿no? O sea, y es muy difícil que lo englobemos en una sola plática, pero creo que esa es la riqueza, ¿no? De hablar de la diplomacia deportiva, cómo está impregnada casi todo el actuar, y es más bien ir tomando como puntos a través del cual la podemos como ir explicando o creando ciertas estructuras o explicaciones para entender mejor el fenómeno. Sí, claro, y sobre todo pensar cómo ha ido evolucionando. O sea, cuando Pierre de Coubertin revive esta idea de crear los nuevos Juegos Olímpicos, por un lado, como ya lo había mencionado, se inspira en lo que ven los colegios de élite en Inglaterra. De ahí retoma muchos principios del cristianismo muscular, pero también está viendo las grandes ferias mundiales que surgen en 1850 también ahí en Gran Bretaña, y cómo son estas grandes ferias mundiales que eran de productos, de ideas, de cuestiones culturales, y él dice, pero también pueden ser un escenario para enseñar la fortaleza de la juventud del mundo, y cómo los Juegos Olímpicos empiezan en las ferias mundiales y terminan siendo este espectáculo que tiene un carácter propio, y que ahora los mismos líderes del mundo se pelean, o algunos, porque ya también cada vez es más complejo organizar unos Juegos Olímpicos, pero digamos, pensemos en Obama haciendo, digamos, lobby para que su ciudad, Chicago, fuera sede. Por otro lado, Chicago, por ejemplo, nunca ha podido ser sede de los Juegos Olímpicos. Siempre lo han aspirado, nunca lo han logrado. Es una buena pregunta, ¿por qué no lo han logrado? Pero vemos cómo hay este interés de los propios líderes de gobierno de lograr esa sede, ¿no? Cuando Coubertin muere muy frustrado de cómo su idea generaba mucho desprecio, incluso en París, y ahora París va a ser sede por tercera vez, ¿no? Entonces ahí vemos cómo están todos estos juegos, cómo esta idea que en un momento parecía locuaz, hoy es parte del statu quo. De hecho, ahora la gente se pregunta si el deporte olímpico es el único paradigma de deporte que debe haber, o si solamente los deportes que están incluidos en el olimpismo son los únicos que merecen ser como considerados deportes modelo, ¿no? Y como el propio comité ha tenido que integrar nuevos deportes por el desinterés que también de pronto en ciertas generaciones tiene el deporte ya, ¿no? Sí, estoy pensando también con esto último que comentas, la manera de mantener viva una actividad deportiva en países como México, ¿no? Que si no forma parte del programa olímpico va a presentar muchas dificultades de tener apoyo institucional, ¿no? Por parte de la CONADE y eso de las federaciones, del Comité Olímpico Mexicano, ¿no? Todas las organizaciones deportivas, y casi el que forme parte de del programa olímpico oficial asegura que tenga cuando menos una partida presupuestaria, ¿no? Entonces eso también ya tiene repercusiones locales, ¿no? A pesar de que es un fenómeno que quizá no se decida, hablando de la diplomacia deportiva, no siempre se decida en el marco de México, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Sino que es alguna decisión que se toma en Lausana, en Suiza, o en donde sea el Congreso del Comité Olímpico Internacional, y eso a su vez va teniendo repercusiones regionales, locales, municipales incluso, ¿no? De los apoyos, ¿no? Entonces, nuevamente es estas tensiones entre lo global y lo local, ¿no? Y lo individual incluso. Sí, y que muestra también como la singularidad de esta diplomacia deportiva, porque son decisiones que se están generando en organismos autónomos, porque recordemos también, por ejemplo, que
una de las características o singularidades del Comité Olímpico internacional es que las personas no representan a sus países en el Comité Olímpico, sino representan en sus países al Comité Olímpico Internacional, ¿no? Entonces esto genera una lógica muy, muy singular que nos habla de las peculiaridades de la diplomacia deportiva, ¿no? Y de cómo se genera también, pues, intereses múltiples, ¿no? Porque evidentemente esa es la teoría, pero finalmente el estadounidense o el mexicano o el peruano o el alemán van a representar de alguna manera los intereses de sus países. Entonces también la geopolítica que se genera dentro de un organismo como el Comité Olímpico Internacional. Y también, por ejemplo, vemos ahora, yo no sé cómo van a manejar la cuestión de Israel en los Juegos Olímpicos de París 2024, porque, por ejemplo, nos queda muy claro que Rusia y sus aliados, Bielorrusia, no se les va a permitir participar con su bandera a los atletas de estos países. Sí pueden participar, pero no con su bandera, y no si han demostrado apoyo a la guerra en Ucrania. Pero ¿qué va a pasar con Israel? ¿No? Es algo que no se está discutiendo del todo en los escenarios internacionales. Ya unos meses, ¿no? Ya unos meses, y también en un escenario súper conflictivo, porque pensemos en toda la población de origen musulmán que tiene Francia, el papel, digamos, marginal que muchas veces tienen estas poblaciones dentro de propio Francia. Y digamos, a mí de verdad digo, qué bárbaro, ¿cómo es que se les pudo, organizar la inauguración en el río Sena? A mí me parece, y en el contexto, digo, obviamente no saben que iba a explotar este conflicto entre Hamas e Israel, pero a mí me parece un escenario bien conflictivo. Va a ser interesante, ¿no? O sea, y también ahí el presidente del comité organizador es alguien que fue atleta, ¿no? Alguien de kayak, triple medallista olímpico. No sé qué tanto estas ideas de sí, vamos a tener una pues ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en el Sena sea más como pensar optimísticamente que todo va a salir bien, cuando hay todos estos elementos complicados, ¿no? En pensar en la seguridad de un mega evento deportivo, o incluso la parte ya logística de cómo haces que sí vaya a fluir todas estas contingentes de personas en el río. Pues va a ser interesante ver cómo lo resuelven o no, que esperemos que todo salga bien por cuestiones de seguridad y demás, pero sí va a ser todo un reto, ¿no? Lo que ocurra en París, y quizá no sé si esto nos puede llevar a justamente por ser un año olímpico, 2024, ¿hacia dónde te llevan tus reflexiones sobre esto de diplomacia deportiva, ¿no? O sea, ¿cuáles sientes que son los retos, ya sea como para verlo históricamente o algunas proyecciones a futuro? No sé que no los vamos a abordar todos en esta conversación, pero algunos que te surjan así de bote pronto. Pues mira, lo que me surge de bote pronto es pensar en los Juegos Olímpicos cada vez como sigue teniendo este perfil del Estado, ¿no? Del Estado que se muestra en todo su esplendor a través de un mega evento como son los Juegos Olímpicos, que eso es un modelo que quedó muy claro desde en la década de los 30 con Berlín 36, pero que a la vez es una combinación de Los Ángeles 1932, que es el paradigma de los Juegos Olímpicos comerciales, con todas estas figuras muy populares que no necesariamente pueden ser del ámbito deportivo, porque ahí tuvieron mucho juego, por ejemplo, las estrellas de Hollywood para llamar la atención de los Juegos, que es mucho lo que vemos ahora, ¿no? Es esta combinación de esos estados fuertes, capaces de organizar unos Juegos, de generar una infraestructura en tiempo récord, de mostrar todas las bondades de un país, pero a la vez en un entorno muy comercializado ya, ¿no? Los Juegos Olímpicos se han convertido ya en un espectáculo sumamente comercializado, donde hay múltiples intereses económicos de todas las marcas que están en juego. Entonces, veremos esta tensión entre lo público y lo privado. También vamos a estar viendo todas estas tensiones entre todos los actores que forman parte del olimpismo, aquellos que por deportes, lo que mencionaba de la lucha grecorromana, que ya no son tan populares en buena parte del mundo,
pero que siguen teniendo, digamos, los europeos del este tienen mucho interés porque es donde ganan más medallas, y cómo está esta lucha de que permanezca un deporte como la lucha greco-romana. Esa es una tensión que vamos a estar viendo, con la tensión de incluir nuevas prácticas deportivas, porque también este deporte tradicional también ya no está siendo tan atractivo a las nuevas generaciones, y por eso se han tenido que incluir como prácticas como el surf, que antes se consideraban como, digamos, muy alternativos para lo que era el movimiento olímpico, muy fuera de esta cultura tan de orden, tan vertical, tan autoritaria que puede tener también el deporte. Eso ya no nos va a dar tiempo de platicarlo, junto a una cultura deportiva como la del surf, que es como mucho más libre, más llévate la vida con calma, o lo que tiene que ver con el skateboard, la patineta, ¿no? Que también es una cultura súper alternativa, sin este paradigma autoritario, sino que es una cultura comunitaria en donde todos se van desarrollando juntos, ¿no? No es la figura del entrenador, pero que ya incluyen en los Juegos Olímpicos. Entonces también está esta tensión, y la tensión de organizar unos juegos, porque cada vez son más complejos. Si tú piensas que van a participar 11,000 atletas, como fue el caso de los Juegos Olímpicos de Tokio, más pensar en todas las visitas, todos los visitantes extranjeros, más toda la gente involucrada en la logística de los propios Juegos, es cada vez, este gigantismo olímpico es cada vez más difícil de sostener. Y luego, por otro lado, está la cuestión ambiental. Sí. O sea, los Juegos Olímpicos ya no pueden estar ajenos del tema ambiental, de todo lo que tiene que ver mover a tanta gente, todas las emisiones que se generan, si esas infraestructuras van a quedar o nada más se van a construir, y todo lo que implica en términos de emisiones, generar algo que solo va a durar 2 semanas, o vas a generar este legado, que también es algo en lo que ya el Comité Olímpico reflexiona mucho, ¿no? Y por último, pues están los estados, cómo los estados se ven en este juego de deporte en el que ya hay tantos actores también no estatales, como son los propios atletas o como son las marcas, ¿no? Sí. Entonces es un entorno súper complejo, pero sumamente interesante y apasionante. Sí, sumamente apasionante, ¿no? Pues sí, recuperando un poco los puntos que decías, como esta, pues un poco institucionalización de estos deportes como parkour, breakdance, el surf, ¿no? Que no, quizá sí tuvieron esta parte competitiva, pero ya meterlos como al esquema de lo que es un deporte olímpico, lo va acotando, ¿no? Y también pues todos estos otros elementos que quedan como retos, ¿no? Desde la sustentabilidad, sustentabilidad, parte de equidad de género, igualdad de género, ¿no? Que son otros retos que va teniendo estos grandes eventos deportivos, ¿no? O incluso pensemos en los Juegos Paralímpicos, ¿no? También, o sea, este espacio diferenciado, ¿no? Que tanto está este debate de si está bien mantenerlo como un espacio diferenciado o no. Entonces sí son como asuntos que tienen que ver mucho con discusiones locales, pero justamente como venimos diciendo, que tienen repercusiones tanto hacia lo internacional como hacia lo individual. ¿Algún otro elemento que consideres, ya para concluir, aunque no esté vinculado justamente con esto, algún otro elemento? Pues mira, ahorita que mencionabas el género, que digamos, si bien ya está como alcanzada, digamos, la paridad en la participación femenina y masculina, ahora hay otro tema que está ahí súper polémico, pero definitivamente que está en la agenda, que es la cuestión de lo que tiene que ver con la comunidad LGTB, con la participación de atletas transgéneros, en qué categorías van a participar o cuáles no, porque por un lado está toda esta cuestión no discriminatoria, que es parte de los principios olímpicos, que también es parte de toda esta cuestión de los objetivos del desarrollo sostenible, pero está toda esta cuestión de si un atleta transgénero tiene ventaja o no tiene ventaja sobre otro. Entonces también esa es una discusión bien fuerte también que
que se viene en los próximos años, y que nos muestra también cómo el deporte es también una cultura en construcción, que no hay nada acabado en el deporte, que constantemente se está adaptando, se adapta a las nuevas tendencias sociales, a las nuevas preocupaciones sociales, y también a las nuevas formas, por ejemplo, también de ver, porque ya nadie ve un partido de lo que sea completo, o sea, lo estás viendo, ves los highlights, o sea, hay diferentes también maneras de consumir el deporte, y cómo eso también va a afectar la manera como se cuenta. Por ejemplo, pensemos en el voleibol, que antes solamente podía hacer puntos el que sacaba, y con la emergencia de la televisión se tuvo que cambiar el sistema de conteo para hacerlo más dinámico para la televisión. Y ahora con las redes sociales, ¿cómo va a afectar esto también la manera como se practica un deporte y cómo se contabiliza, cómo se hace, ¿no? Entonces es un momento de grande construcción en todos los ámbitos, ¿no? También que afecta al deporte. Sí, creo que con eso, si te parece bien, podemos concluir la conversación. Obviamente no es un tema concluido, es una conversación en constante, pues sí, es un diálogo constante, ¿no? Entonces agradecerte por tu tiempo, tu experiencia, recordarles que su trabajo está disponible, el libro Cruzadas Olímpicas por el Colegio de México, también su trabajo académico en diversas plataformas. ¿Algún correo con el cual te puedan contactar, o alguna red social de tu predilección que quieras compartir, o algo así como para que la gente que esté interesada en lo que trabajas se ponga en contacto contigo? Pues mira, mi cuenta de ex, antes Twitter, es Torre Olímpica. Entonces por ahí me pueden contactar. No soy muy activa, la verdad, pero sí me meto a ver mucho. Ejerzo más una acción de voyerista que activa, sí. Pero por ahí me pueden contactar. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Gracias a ti, Axel. Esperamos que esta entrega haya sido de tu interés. Queremos saber de ti, y será un gusto interactuar contigo a través de nuestras redes en mundo-mundanal, o a través del correo electrónico mundo.mundanal@gmail.com. El tema musical se llama Exploradores y es de Lu Yang Pon. El diseño del logotipo es de Carolina Magis Weinberg. La dirección artística y edición está a cargo de Augusto Elías. Mi nombre es Axel. Muchas gracias y hasta la próxima. Esperamos que esta entrega haya sido de tu interés. Queremos interactuar contigo. No dudes en escribirnos a mundo.mundanal@gmail.com o búscanos en redes como mundo-mundanal. También puedes contactarnos por YouTube dejando un comentario y te contestaremos pronto. La música es de Lu Yang Pon, la dirección artística es de Augusto Elías, la idea original y la edición es mía. Soy Axel, muchas gracias y hasta la próxima.